El catolicismo es una religión cristiana que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Se cree que la Iglesia Católica se originó en la ciudad de Roma en el siglo I, y desde entonces ha desempeñado un papel importante en la historia y la cultura del mundo occidental. Sin embargo, los verdaderos orígenes del catolicismo son un tema de debate y controversia, y hay varias teorías sobre dónde y cómo comenzó esta religión. En este video exploraremos las diferentes teorías y evidencias disponibles sobre los verdaderos orígenes del catolicismo. Los orígenes del catolicismo. La Iglesia Católica sostiene que sus orígenes se remontan a la época de Jesús de Nazaret, quien es considerado como el fundador del cristianismo. Se cree que Jesús nació en Belén en el año 4 a.C. y que comenzó su ministerio público alrededor del año 30 después de Cristo. En el Nuevo Testamento se describe cómo Jesús enseñó y realizó milagros, y cómo fue crucificado por las autoridades romanas en Jerusalén. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores comenzaron a predicar sus enseñanzas en todo el mundo conocido. Uno de los primeros seguidores fue San Pedro, quien se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Se cree que San Pedro fue el primer obispo de Roma y que estableció la iglesia en esa ciudad. Luego Pedro fue crucificado en Roma en el año 64 después de Cristo, y su tumba se encuentra debajo de la Basílica de San Pedro, la cual lleva su nombre en el Vaticano. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan la idea de que San Pedro fundó la Iglesia Católica en Roma. Se argumenta que la iglesia primitiva era en realidad una red descentralizada de comunidades cristianas, y que no había una sola iglesia centralizada en Roma en los primeros siglos del cristianismo. Los orígenes del papado. Un aspecto importante de los orígenes del catolicismo es la evolución del papado. La Iglesia Católica sostiene que el papado se remonta a San Pedro, quien es considerado como el primer papa. Se cree que fue nombrado por Jesús como el líder de la iglesia primitiva, y que sus sucesores en la sede de Roma se convirtieron en los líderes de la Iglesia Católica. Sin embargo, los historiadores señalan que la evolución del papado fue un proceso gradual que tuvo lugar a lo largo de varios siglos. En los primeros siglos del cristianismo, los obispos de Roma eran considerados como líderes importantes de la Iglesia, pero no tenían la autoridad suprema que se asociaría más tarde con el papado. Fue en el siglo V cuando el obispo de Roma, León I, comenzó a ejercer una autoridad más amplia sobre la Iglesia. León I se enfrentó a varios desafíos importantes, incluyendo las invasiones bárbaras y también la herejía del monofisismo. Como líder de la Iglesia en Roma, León I se convirtió en una figura importante en la defensa del cristianismo y en la organización de la Iglesia. A partir del siglo VI, los papas comenzaron a ejercer una autoridad cada vez mayor sobre la Iglesia. El Papa Gregorio I, también conocido como Gregorio Magno, fue uno de los papas más influyentes en la historia temprana de la Iglesia Católica. Durante su papado, que duró de 590 a 604, Gregorio I fortaleció la autoridad del papado, estableció una estructura jerárquica para la Iglesia y estableció el canto gregoriano como la forma de música litúrgica estándar en la Iglesia. A medida que la Iglesia Católica creció en poder e influencia a lo largo de la Edad Media, el papado se convirtió en una de las instituciones más importantes de Europa. Los papas ejercían una autoridad temporal y espiritual. A menudo tenían una influencia significativa en los asuntos políticos y sociales de la época. Durante el Renacimiento, el papado fue una de las principales fuerzas detrás del resurgimiento del arte, la arquitectura y la cultura en Europa. Orígenes del cristianismo primitivo. Aunque la Iglesia Católica ha desempeñado un papel importante en la historia del cristianismo, no fue la única forma de cristianismo que existió en los primeros siglos de la era cristiana. De hecho, hay evidencia de que hubo muchas comunidades cristianas diferentes en todo el mundo, y que estas comunidades a menudo tenían ideas y prácticas diferentes. Por ejemplo, algunos historiadores argumentan que los primeros cristianos tenían una comprensión más mística y esotérica del cristianismo. Estas comunidades a menudo creían en la idea de que la salvación se lograba a través del conocimiento secreto y la iluminación espiritual, en lugar de la fe en la muerte y la resurrección de Jesús. Otras comunidades cristianas como los gnósticos y los valentinianos también tenían creencias y prácticas diferentes a las de la Iglesia Católica. Estas comunidades creían en la existencia de múltiples dioses y en la importancia de la interpretación esotérica de la Biblia. El Concilio de Nicea. A medida que el cristianismo se extendía por todo el mundo, se produjo un creciente conflicto y división entre las diferentes comunidades cristianas. Para abordar estos problemas, el emperador romano Constantino convocó un concilio en Nicea en el año 325 después de Cristo. Este concilio, conocido como el Concilio de Nicea, reunió a líderes de las diferentes comunidades cristianas para discutir y establecer una doctrina común para el cristianismo. En el Concilio de Nicea se discutieron varios temas importantes, incluyendo la relación entre Dios Padre y Jesucristo, la naturaleza del Espíritu Santo y la fecha de la celebración de la Pascua.
El concilio también estableció el Credo de Nicea, una declaración de fe que se convirtió en la base de la teología cristiana. Para profundizar en los orígenes del catolicismo, es importante analizar algunos de los acontecimientos históricos más relevantes y los personajes clave que han influido en su desarrollo. El Edicto de Milán, 313 después de Cristo. El Edicto de Milán fue un decreto emitido por los emperadores romanos Constantino y Licinio en el año 313 después de Cristo, que puso fin a la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. El edicto declaró que el cristianismo era una religión legal y otorgó a los cristianos el derecho de practicar su religión sin temor a la persecución. La Reforma Protestante, siglo XVI. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que surgió en Europa en el siglo XVI y que llevó a la división de la Iglesia Católica. La Reforma fue liderada por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, quienes criticaron la corrupción y los abusos de la Iglesia Católica y promovieron una interpretación más literal y personal de la Biblia. El Concilio Vaticano II, 1962-1965. El Concilio Vaticano II fue un efecto importante en la historia reciente de la Iglesia Católica. Convocado por el Papa Juan XXIII en 1962, el concilio reunió a los líderes de la Iglesia Católica de todo el mundo para discutir y actualizar la doctrina y la práctica de la Iglesia. El Concilio Vaticano II hizo varias reformas significativas, incluyendo la introducción del uso del idioma vernáculo en la misa, la promoción de la tolerancia religiosa y la apertura de la Iglesia al mundo moderno. El papel de los santos en la Iglesia Católica. Los santos han desempeñado un papel importante en la Iglesia Católica a lo largo de su historia. Los santos son considerados como modelos de virtud y fe, y se cree que interceden ante Dios en nombre de los creyentes. La veneración de los santos se remonta a los primeros siglos del cristianismo, pero se convirtió en una práctica más formalizada en la Edad Media. La Iglesia Católica ha canonizado a miles de santos a lo largo de su historia, incluyendo a San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila y San Juan Pablo II. La Inquisición y la Casa de Brujas. La Inquisición fue una institución establecida por la Iglesia Católica en el siglo XIII para perseguir y suprimir a la herejía. La Inquisición fue responsable de la tortura y la ejecución de miles de personas en toda Europa. La Casa de Brujas, que tuvo lugar principalmente en los siglos XVI y XVII, fue una campaña para perseguir y ejecutar a personas acusadas de brujería. Si bien la Iglesia Católica no fue la única responsable de la Casa de Brujas, algunos de sus líderes y miembros participaron en ella. La teología católica. La teología católica se ha desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia Católica y ha sido influenciada por una variedad de filósofos, teólogos y líderes religiosos. Algunos de los teólogos más influyentes en la historia de la Iglesia Católica incluyen a San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz. La teología católica se centra en temas como la naturaleza de Dios, la salvación, la gracia y los sacramentos. En conclusión, los verdaderos orígenes del catolicismo son un tema de debate y controversia en la historia del cristianismo. Aunque se cree que la Iglesia Católica se originó en Roma y ha tenido una influencia significativa en la historia del cristianismo, también es importante tener en cuenta que hubo muchas comunidades cristianas diferentes en los primeros siglos de la era cristiana, y que estas comunidades a menudo tenían creencias y prácticas diferentes. A medida que el cristianismo se extendía por todo el mundo, los líderes de las diferentes comunidades cristianas comenzaron a trabajar juntos para establecer una doctrina común para el cristianismo. El Concilio de Nicea, convocado por el emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo, fue uno de los primeros esfuerzos para lograr este objetivo. Aunque la Iglesia Católica ha desempeñado un papel importante en la historia del cristianismo, también es importante reconocer que ha habido muchas otras comunidades cristianas y movimientos dentro del cristianismo a lo largo de la historia. Comprender estos diferentes movimientos y comunidades es esencial para tener una comprensión completa de la historia del cristianismo y de la diversidad de creencias y prácticas que han existido en el mundo cristiano. Espero que hayan encontrado esta información interesante y útil para comprender mejor la historia y la doctrina de la Iglesia Católica. Si les gustó este video y quieren ver más contenido interesante, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Gracias y hasta la próxima.